Diseños narrativos, biografía, autobiografía e historia de vida. Elaborado por Melissa García, Dan Herrera y Carla Solís. Narrar es relatar, contar, informar acerca de algo que lleva a un sentido, tanto para quien lo narra como para quien lo escucha o lo lee. Esto quiere decir que narrar es contar un suceso que tiene un sentido y mayormente esto se hace de manera cronológica. Así, de esta manera, se crea un sentido tanto para quien lo cuenta como para quien lo escucha o lo lee. ¿Qué son los diseños narrativos? De acuerdo con Shanuska, 2004, citado por Duarte en 2021, es un texto hablado o escrito que cuenta un evento, acción o serie de eventos o acciones conectados cronológicamente, como se mencionó anteriormente. La narración se trata de estudiar a una o dos personas a través de la recopilación de sus historias, experiencias personales y demás sucesos ordenados de manera cronológica para encontrar el significado de esas experiencias de acuerdo con las etapas que esté cursando en su vida. Entre las características que podemos encontrar de los diseños narrativos, primero tenemos que valora mucho la experiencia de los individuos, es decir, que no ve la experiencia como algo aislado, sino como parte de un contexto social, cultural o histórico que le da forma y significado. Además, analiza cómo esas experiencias están influenciadas por las narrativas. Otro punto importante es que la narrativa surge de la historia contada por el investigador. Además, la historia es construida por el investigador y el participante busca transmitir un mensaje o punto de vista. Es decir, que el investigador es la voz del participante para que pueda ser escuchado. Otro punto es que las historias narrativas se dan en lugares o situaciones específicas de dichas experiencias que han vivido los participantes. Y también la temporalidad es vital, ya que de ahí se describen situaciones físicas, emocionales y sociales. Los agentes que podemos encontrar son los investigadores y participantes. Y algunas técnicas de recolección más utilizadas son las entrevistas, observaciones, documentos e imágenes. Para la precisión de datos de este tipo de investigación, se requiere la recopilación de datos de forma detallada y significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos encontrar cada pequeño detalle y ser muy específicos al momento de recabar toda la información acerca de la persona a quien estamos entrevistando o investigando. Después tenemos el análisis, que debe centrarse en comprender cómo los participantes le dan sentido a esas experiencias que nos cuentan o, en dado caso, si estamos investigando a una persona, tratar de recopilarlo a través de otras personas que convivieron con esta. Además, se debe hacer uso de la triangulación de datos para validar de mejor manera estos mismos. Esto quiere decir que, como en todos los tipos de investigación, debemos consultar no únicamente a la persona afectada o a la que queremos investigar, sino también a dos o más agentes que puedan brindarnos información acerca de esta persona. El contexto en los estudios narrativos es muy importante porque este puede influir en la manera en la que los participantes construyen y cuentan sus experiencias. ¿Por qué? Porque una persona, al estar relacionada con diversos momentos o situaciones de la vida cotidiana, puede tomar diferentes posturas o interpretar de diferente manera sus vivencias. Y por último, encontramos que la recolección, análisis y la validación de los datos deben hacerse de manera rigurosa para poder comprender de manera fiel y significativa sus experiencias. Esto quiere decir que no debemos influenciar en estos resultados, sino más bien ser fiel a lo que la persona investigada nos está relatando.
Existen tres tipos de narrativa. Los documentos biográficos son descripciones de los acontecimientos y experiencias importantes de la vida de una persona o alguna parte sustancial de ella, como su infancia o una etapa profesional. Esta está contada desde las propias palabras del protagonista. Entre las características se encuentra que se focaliza en la experiencia de los sujetos, puesto que la experiencia en esencia es narrativa. El relato permite viajar por los pasajes de la memoria en tiempo y espacio, para poder hilar las vivencias del protagonista. La memoria lleva al sujeto a una rememorización y memorización, donde el olvido y el tiempo también se hacen presentes. Además, implica una reflexión constante sobre la información recolectada. Sin embargo, no se deben atribuir al informante cosas que no haya dicho, ni interpretaciones que no son de él. El principal objetivo de la biografía es mostrar el testimonio subjetivo de un informante en el que se recogen los hechos, experiencias, opiniones, valoraciones y conceptualizaciones de su propia existencia. Como investigadores necesitamos de las habilidades como observar, escuchar, comparar y escribir. Por eso podemos utilizar las técnicas de recolección como observación, entrevista y diario. La biografía es una estrategia de investigación que permite plantear una forma diferente de construir conocimiento en las áreas de salud, educación e historia, ya que los seres humanos somos organismos contadores de historias. Por ello, los agentes que necesitamos es el participante y un investigador. Ahora bien, tenemos otro tipo de narrativa, la cual es la autobiografía. Pero primero hay que desglosar el significado de esta palabra. Tenemos que auto es el yo, el bios como vida y el grafé como texto. Por lo tanto, la autobiografía es el relato en prosa que una persona hace sobre su propia vida. Algunas características sobre la autobiografía encontramos que permite al autor tener un conocimiento profundo de sí mismo, es decir, puede analizar sobre momentos importantes de su vida que tal vez no haya pensado antes. Además, que permite una perspectiva subjetiva e interpretativa. O por otro lado, tenemos que es reflexivo y autoexploratorio. Y por último, tenemos la contextualización, la cual nos va a dar datos importantes sobre el tiempo y el espacio en donde se vivieron todas sus experiencias. El objetivo principal de este tipo de narrativa es la comprensión profunda de la vida de este sujeto, además de que le permita al autor dar cuenta de su propia historia. Entre las técnicas de recolección tenemos la entrevista, autobiografía escrita y el diario. En utilización tenemos diferentes áreas como lo es la psicología social y cultural, además de la educación e historia. Y los agentes están el participante o participantes, investigador o investigadores. Y como último tipo de narrativa nos encontramos con la historia de vida, que es cuando utilizamos la narración para abarcar mucha parte de la vida de los sujetos. En pocas palabras, es el retrato de toda la vida de una persona. Esto se detalla más en la cita que tenemos abajo de Charriès 2012, que menciona que es la forma en la que una persona narra de manera profunda las experiencias de vida en función de la interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga de una interacción social. Aquí podemos notar que es totalmente un estudio narrativo porque también toma en cuenta a la sociedad y cómo el individuo se desarrolla en ella para la interpretación de sus vivencias. Esto nos ayudará a recopilar de mejor manera la secuencia de su historia de vida y serle fiel a lo que nos cuenta. Entre las características de las historias de vida está que provee de información acerca de los eventos y costumbres para demostrar cómo es la persona. Nuevamente aquí
tenemos el individuo en contacto con la sociedad y su entorno. El contexto es muy importante para la historia de vida y en general para los textos narrativos, la investigación narrativa. También revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital. Es decir, que esta persona contará desde su vivencia, desde su experiencia en primera persona, todo lo acontecido y lo vivido. En caso de estar investigando a través de otras personas, pues sería también esta declaración de estas personas la que sería tomada en cuenta como la reconstrucción de los acontecimientos. Después tenemos que se narra algo vivido con su origen y desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente precisos, con sus cifras y sus significados. Aquí observamos nuevamente cómo la cronología importa, pero así como importa el orden, algunas personas cuando cuentan sus relatos tienen ciertas regresiones en el tiempo y también algunos saltos hacia el futuro. Estos son importantes de tomar en cuenta porque son contornos sumamente precisos y también nos ofrecen un significado que podemos más adelante detallar para nuestra información. Y pues claramente esto no solamente permitirá conocer a la persona que narra estos sucesos, sino que también nos ayudan a entender o a desentrañar la realidad que se vive en algunos países o contextos, pues si bien la persona está en esta situación, tiene conocimiento sobre cómo está el país o cómo está su contexto. Esto afecta demasiado en la manera en la que esta persona se va a comportar, va a relatar y va a interpretar sus vivencias. Dentro de sus objetivos tenemos captar la totalidad de una experiencia biográfica, totalidad en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que estamos buscando lograr encontrar el panorama completo sobre esta experiencia que estamos contando, en su totalidad, tanto con el tiempo, con el espacio. Captar la ambigüedad y el cambio, es decir, cómo esta persona está teniendo prejuicios de acuerdo a su contexto, a lo que vive y al constante cambio en el que está envuelto, que va de la mano con el siguiente objetivo, que es captar la visión subjetiva con la que uno mismo se ve a sí mismo y al mundo. Es decir, desde qué lente cada individuo que está contando su historia ve la realidad. Y por último, descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales de ámbito general e histórico, pues estas historias de vida no únicamente pueden realizarse sobre personas que viven en la actualidad, sino también recabar información sobre aquellas personas que fueron importantes en el pasado. Entre las principales técnicas de recolección que pueden ser utilizadas para este tipo de investigación tenemos la entrevista, observaciones. En caso de que la persona no se encuentre ya con vida, podemos recurrir a documentos, imágenes o entrevistas a personas cercanas a la persona que inicialmente queremos investigar. También podemos recopilar imágenes y documentos acerca de esta persona, documentos ya sean publicados por la misma persona o sobre otras personas, publicando sobre la persona que estamos investigando. Principalmente este tipo de estudios se utilizan en la psicología social y cultural, como bien mencionamos anteriormente, porque tiene mucho que ver con el ámbito tanto histórico como el contexto de la persona, su cultura, sus creencias, etc. Y también en la educación. Los agentes que están envueltos en estas investigaciones son los participantes o el participante, la participante y el investigador o la investigadora. Teniendo en cuenta que si estamos investigando a alguien de épocas anteriores, los participantes serían, si bien no la persona a la que se está investigando originalmente, pero de las cuales estamos obteniendo información.